Hace unas semanas algo extraño empezó a pasar en mi barrio. Nada espectacular, nada que llamara la atención de inmediato. Solo pequeños detalles, minúsculas variaciones en la rutina, como si algo estuviera siendo reordenado en silencio. Recuerdo la primera vez que noté el cambio. Era un lunes, creo, de esos en los que el café no basta para despejar la cabeza. Salí de casa apurado, como siempre, con la mochila al hombro y las llaves en la boca, luchando con la puerta que nunca cierra bien. Y ahí estaba, una ventana nueva. No mía, pensé, debe ser del vecino de al lado. Pero cuando volví en la tarde confirmé que sí era mía, que en algún momento del día esa ventana que durante años se había mantenido opaca, rayada y difícil de abrir, había sido reemplazada por una reluciente, moderna y perfectamente sellada. No supe qué pensar. Creí que tal vez había habido un error, o una casualidad extraña, o que mi mente jugaba trucos por el cansancio. La dejé pasar, pero no era la única. Al día siguiente, mientras salía con la cabeza todavía sumergida en la preocupación de pagar el recibo de la luz, otra vez vencido, noté que el jardín tenía menos maleza. Los arbustos que se habían vuelto una jungla desordenada ahora parecían recortados con mimo. No perfectos, pero sí claramente tocados por una mano cuidadosa. Y luego, el techo. Ese mismo techo que durante los aguaceros de octubre me obligaba a poner baldes y ollas por toda la casa para evitar que el agua se metiera como si fuera dueña del lugar, estaba sellado. Esa semana llovió, y por primera vez en años no escuché el goteo persistente sobre el balde viejo junto al sofá. Entonces ya no pude hacerme el tonto. Los cambios eran reales, y pasaban mientras yo no estaba. Durante las primeras semanas traté de encontrar explicaciones lógicas. ¿Había contratado a alguien y lo había olvidado? Imposible. No tenía el dinero. Apenas si alcanzaba para lo básico: la comida, el arriendo, los servicios. A veces ni siquiera eso. ¿Era una especie de proyecto social del barrio? ¿Una campaña del gobierno?, pregunté, pero nadie sabía nada. O nadie decía nada. Me miraban con una sonrisa evasiva, con ese tipo de expresión que mezcla ternura y complicidad. «Seguramente algún buen samaritano te está echando una mano, vecino», me dijo doña Rosa, la señora del local de empanadas. «Un samaritano anónimo», le respondí entre risas nerviosas. «Tal vez más de uno», agregó con un guiño. Entonces empecé a observar con más atención. Me levantaba más temprano. Revisaba el jardín antes de salir. Me asomaba por las rendijas. Nada. Todo parecía transcurrir como siempre. La calle con sus sonidos cotidianos. La moto del repartidor, los niños camino al colegio, el grito del panadero que aún pasa con canasto en la cabeza. Pero mi casa seguía cambiando. Cada día un detalle más, una mejora, un arreglo. Y todo sin que yo viera a nadie. Nunca imaginé que me convertiría en alguien que pasa desapercibido en su propio barrio. Hace años, cuando llegué a esta calle, era distinto. Saludaba a todo el mundo, participaba en los almuerzos comunitarios, ayudaba a mover muebles o a cuidar niños cuando hacía falta. Pero las cosas cambian. A veces lentamente, otras con la fuerza de un golpe seco. Primero fue la pérdida del trabajo. Un recorte masivo, dijeron. Nada personal, explicaron. Pero ¿cómo no tomarlo así cuando tu vida se sostiene apenas por un sueldo que ahora deja de llegar? Después vino el desgaste. Mes a mes me fui apagando. Vendí cosas, cancelé otras. Empecé a elegir entre pagar el gas o comprar comida, entre tener luz o tener internet para buscar un nuevo empleo. Y cuando no puedes sostener dando más. Si alguien me preguntaba cómo estaba, respondía lo de siempre. Bien, ahí dándole. Era una mentira piadosa. Una manera de no ser carga. Porque eso también ocurre cuando uno está mal. Comienza a pensar que pedir ayuda es molestar. Lo que no sabía es que había ojos que sí veían y oídos que escuchaban más allá del silencio.
Una tarde, mientras regresaba del centro, me crucé con Javier, el muchacho que vive 3 casas más allá. Tiene unos 20 años, trabaja medio tiempo y estudia diseño. Siempre ha sido amable. Ese día, en lugar de solo saludarme, se acercó. «Bessie, ¿cómo vas?», me dijo con una sonrisa auténtica. «Bien, bien». «Sobreviviendo», respondí, medio en broma, medio en verdad. «Te he visto muy callado últimamente. ¿Todo bien en casa?». «Sí, bueno, sí. Lo de siempre, nada nuevo». Él asintió. No insistió. Solo me dio una palmada en el hombro y dijo: «Si necesitas algo, lo que sea, estamos acá. Estamos». No estoy. Fue una palabra que se me quedó dando vueltas. En ese momento no lo entendí del todo, pero ahora sé que ya había empezado todo. Que él y otros ya estaban tramando algo. Un plan, una forma de ayudar sin herir, de tender una mano sin que pareciera caridad. Poco a poco, esos cambios en la casa dejaron de ser detalles y se volvieron imposibles de ignorar. Las paredes que antes tenían humedad y manchas ahora mostraban un color uniforme, como recién pintado. Las grietas, que llevaban años como cicatrices en la fachada, desaparecieron como por arte de magia. La puerta, que siempre chirriaba al abrirse, fue engrasada. Los interruptores dejaron de fallar. Y una mañana, al despertar, sentí un aroma floral. Salí al jardín y ahí estaba. Una línea de flores recién sembradas. Margaritas. Pensamientos. Un par de geranios tímidos. Colores donde antes solo había tierra seca. Era como si alguien me estuviera devolviendo pedacito a pedacito el lugar que había dejado de sentir como hogar. Y todo esto, sin pedirme permiso, sin tocar la puerta, sin reclamar nada. Era simplemente amor en acción. Todo comenzó una tarde de domingo, de esas que huelen a sopa recién hecha y a ropa secándose en los tendederos. El sol caía perezoso sobre los techos y en la acera de doña Elvira se armó la típica ronda de conversación que ocurre cuando nadie tiene apuro. Estaban ella, el señor Aurelio, jubilado, siempre con su radio colgada del hombro, Marta, la del segundo piso, con su bebé dormido en brazos, y Javier, que pasaba con una bolsa de pan. El tema de conversación, como casi siempre, era el barrio. Las calles llenas de huecos, la basura que a veces no recogen, el nuevo niño que empezó a tocar tambor a las 6 de la mañana. Y luego alguien lo mencionó. «¿Se han dado cuenta de la casa de Andrés?», dijo doña Elvira bajando la voz. «Andrés. Ese era yo». «Sí», respondió Javier. «Hace días que lo noto más delgado, más apagado. Y la casa, bueno, ya ni parecía habitable, pero ahora se está viendo distinta. Le han pintado las paredes», agregó Marta. «Ayer pasé y olía a esmalte fresco». «¿Y quién fue?», preguntó Aurelio extrañado. Todos se quedaron en silencio, porque ninguno de ellos había sido, pero todos lo estaban pensando. Entonces sucedió algo hermoso. No hizo falta decir mucho. En esa pausa cómplice, en esa mirada compartida, nació la idea: ayudar, sin preguntar, sin exponer, sin hacer sentir menos. Los días siguientes fueron como una coreografía secreta. Javier, con sus habilidades de diseño, hizo un plano de las zonas más deterioradas de la casa. Doña Elvira consiguió pintura que le había sobrado de una renovación. Marta, que conocía al hijo de un electricista, consiguió una revisión gratuita de las conexiones internas. Aurelio, con sus manos firmes pese a los años, lijó y barnizó los marcos de madera. Pero lo más importante no fue lo que hicieron, fue cómo lo hicieron. Cada acción estaba medida, planeada al detalle. Se organizaban en un grupo de chat secreto llamado Proyecto Esperanza, donde cada vecino ofrecía lo que tenía: tiempo, habilidades, materiales. Se turnaban para entrar a la casa cuando Andrés salía. Una copia de la llave la tenía Javier, que una vez, hace años, la había recibido para regarle las plantas durante unas vacaciones. Andrés ni recordaba haberla dado. Todo se hacía con una delicadeza impresionante. Nada fuera de lugar. Nada que pudiera alarmarlo. Una mañana, mientras Andrés estaba en el centro buscando trabajo, entraron 3 personas. Marta, con mascarilla y guantes, limpió toda la cocina. Era una escena conmovedora. Una mujer joven, con sus propios problemas, arrodillada fregando azulejos ajenos como si fueran los de su propia casa. Afuera, el hijo de doña Elvira arreglaba las bisagras de la puerta principal. Y desde la ventana, Aurelio instalaba una nueva lámpara que iluminaba mejor el comedor. Cada quien, a su manera, aportaba algo. Algunos cocinaban y dejaban tuppers en la nevera. Otros llevaban plantas.
Uno incluso imprimió fotos antiguas del barrio, las enmarcó y las colgó en la sala. El objetivo no era solo arreglar la casa, era reconstruir el hogar, curar con detalles, con belleza, con presencia. El proyecto se volvió el secreto mejor guardado de la cuadra. Incluso los niños participaron. Dibujaron tarjetas con mensajes como "Te queremos, vecino" o "Tu casa está feliz". Las dejaban escondidas entre libros o en los cajones de la cocina para que Andrés las encontrara sin saber cuándo ni quién las puso. Una noche, mientras organizaban los próximos pasos, alguien dijo en voz baja: «Esto no es solo por Andrés». «¿Entonces por qué?», preguntó Javier. «Porque al hacerlo por él también nos sanamos un poco todos». Y todos asintieron. Era cierto. En un mundo donde a veces todo parece desmoronarse, ayudar es una forma de resistir, una forma de recordarse que todavía vale la pena cuidar, cuidarse. Hay momentos en los que uno se detiene frente a su propia vida y siente que algo está fuera de lugar. No porque falte algo, sino porque, de repente, algo sobra. Algo bueno, algo inesperado, algo que no se puede explicar. Eso empecé a sentir yo. No era solo que la casa se estaba arreglando, era la forma en que lo hacía, con una delicadeza que no parecía venir de obreros contratados ni de manos apresuradas. Había un cuidado minucioso, casi amoroso en cada rincón, como si quien lo hiciera conociera mis rutinas, como si supiera dónde duelen más las grietas, y no me refiero solo a las de la pared. Una mañana desperté y noté algo diferente en el olor del ambiente. La casa, que antes olía a encierro y polvo, ahora tenía un perfume suave, floral, apenas perceptible. No era artificial, era natural, como cuando uno pasa por un jardín bien cuidado en primavera. Fui a la sala. La lámpara colgante, que tenía una tulipa rota desde hacía años, ahora estaba entera. Y debajo de ella, una alfombra nueva. Bueno, no nueva. Era claramente usada, pero limpia, bonita, de colores cálidos. Me senté en el sofá, mirando todo. La pintura fresca, los marcos de las ventanas sin polvo, un florero en la esquina, un libro abierto en la mesa, y por un instante sentí que estaba en otra casa, o en otra versión de la mía. Me puse de pie y recorrí el lugar como si fuera un extraño. La cocina estaba ordenada, los gabinetes limpios, hasta las perillas del horno, esas que giraban con esfuerzo, estaban arregladas. Había incluso un frasco con galletas caseras sobre el mesón. ¿Quién entra a tu casa a dejarte galletas sin dejar rastro? Esa noche dormí inquieto. Sentía gratitud, claro, pero también confusión. Y si soy honesto, miedo. No miedo a algo malo, sino a no estar entendiendo del todo la dimensión de lo que ocurría. La mente intentaba buscar explicaciones racionales, pero el corazón ya empezaba a intuir algo más profundo. Esto no era una casualidad, era un gesto, una decisión. Alguien o varios alguienes me estaban diciendo sin palabras: «Te vemos, estamos aquí, no estás solo». La semana siguiente fue aún más extraña. Me empezaron a pasar cosas dulces, pequeñas, pero cargadas de sentido. Un día salí al trabajo y encontré una carta en el buzón, un sobre sin nombre, sin remitente. Adentro, una hoja escrita a mano. «La casa se arregla por fuera, pero también se está curando por dentro. Tú también». Firmado: «Tus vecinos que te queremos». Me quedé helado. Sentí que algo se me apretaba en el pecho. Nunca había recibido algo así. Por la tarde, en el barrio, todo parecía normal. Doña Elvira barriendo la vereda, Javier en su bicicleta, Marta cargando a su hijo, todos con sus vidas. Pero ahora los miraba distinto. Ahora sabía, aunque no lo podía probar, que algo tramaban. Y ellos, sin decir nada, parecían disfrutar de mi desconcierto. Una especie de juego amoroso, silencioso, que me envolvía sin pedirme permiso. Esa noche me acosté sin prender la televisión. Me quedé largo rato mirando el techo, que ya no tenía goteras, y recordando la casa de mis padres cuando era niño. Todo eso me venía como un río de imágenes. Mi madre arreglando las cortinas, mi padre pintando las paredes con paciencia, mi hermano pequeño durmiendo a mi lado. No sé por qué, pero sentí que esta casa, la mía de ahora, estaba tratando de devolverme algo de esa época. El calor de sentirse querido. Y por primera vez en mucho tiempo lloré. Lloré en silencio, con la cara vuelta hacia la almohada, no de tristeza, sino de una emoción que no tenía nombre.
algo parecido a la esperanza, a la ternura, a la fe recuperada. Al día siguiente me encontré con Javier en la esquina. «Bessie», me dijo como si nada, «¿tienes un rato mañana en la mañana?» «¿Por qué?», pregunté. «Es que doña Elvira quiere que vayamos a tomar café. Dice que te extraña». Le dije que sí, sin pensar mucho. No sospechaba que ese café sería la antesala de todo, el punto de quiebre, el momento en que entendería todo lo que había pasado y lo que estaba por venir. La mañana siguiente amaneció distinta. No era por el clima, aunque el sol parecía más claro. Era como si el aire mismo estuviera cargado de algo especial, una energía sutil, como la antesala de un anuncio importante. Me puse una chaqueta vieja y salí hacia la casa de doña Elvira, tal como me habían pedido. El camino era corto, pero lo recorrí lentamente, como si algo en mí supiera que ese paseo marcaría un antes y un después. Ella me recibió con su sonrisa de siempre, esa mezcla de ternura y autoridad que la hacía tan única. «Pasa, hijo, pasa», dijo. «Hoy el café está más bueno que nunca». Dentro estaban Javier, Marta, Aurelio y un par de vecinos más. Me saludaron con naturalidad, como si fuera una visita más. Hablamos de cualquier cosa. Del clima, del partido de fútbol, de lo cara que está la leche. Todo normal. Hasta que de repente, doña Elvira dejó la taza sobre la mesa, me miró a los ojos y dijo: «Andrés, ¿nos acompañas un momentico a tu casa?» Me sorprendí, pero asentí. Caminamos en grupo como si fuéramos de paseo. Javier abrió la puerta. Sí, él la abrió. Y ahí entendí que no era un descuido. Él había estado entrando. Ellos, todos. Y entonces lo vi. Era mi casa, pero no era la misma. Había flores frescas en el jardín delantero, una pequeña banca de madera recién pintada. Las paredes, antes manchadas, ahora lucían de un blanco luminoso. Las ventanas abiertas dejaban entrar la brisa y el canto de los pájaros. Dentro, el olor era mezcla de madera nueva, lavanda y pan horneado. Me detuve en el umbral. No podía avanzar, me temblaban las piernas. Javier puso una mano en mi hombro. «Entra», me dijo con voz suave. «Esto es tuyo, siempre lo fue». Avancé unos pasos. Cada rincón tenía un detalle. Una foto mía de niño que ni recordaba. Un mantel de colores vivos. Una pared con dibujos de los niños del barrio. Casas, soles, corazones. Y entonces en la mesa central vi una caja de cartón. Arriba, una carta, escrita a mano, firmada por todos. La abrí y leí en voz alta: «Querido Andrés, nos dimos cuenta de que algo en ti se estaba apagando y decidimos que no podíamos quedarnos de brazos cruzados. Esta casa es tuya, pero también es un pedazo de todos nosotros, porque te vemos, porque te queremos, porque no estás solo». Las lágrimas me cayeron sin aviso. No podía contenerlas. Todo en mi interior se desbordó como una represa rota. La tristeza acumulada, la soledad, el cansancio, pero también la belleza de saberse sostenido. Marta se acercó, me abrazó sin decir nada. Después lo hicieron todos, uno por uno. No fue una fiesta ruidosa, fue un abrazo colectivo, silencioso, infinito. Pasamos el resto del día en comunidad. Comimos empanadas, jugo de guayaba, arroz con pollo y natilla. Los niños jugaron en la acera. Unos adolescentes trajeron guitarras y cantaron canciones viejas. Yo no hablaba mucho, solo miraba, respiraba, sentía. Y en medio de todo, algo dentro de mí se reacomodó. No era solo mi casa la que había cambiado, era yo. Ya no me sentía como un espectador pasivo de mi vida. Ya no me daba vergüenza pedir ayuda, ni me sentía menos por haberla recibido. Porque entendí algo enorme. Cuando una comunidad se une, no solo arregla casas, arregla corazones. Ese día, cuando cayó la noche, me senté en la banca del jardín. Marta me alcanzó una taza de chocolate caliente. «¿Y ahora qué vas a hacer?», me preguntó. «Voy a devolver todo esto», le dije. Ella frunció el ceño confundida. «¿Devolverlo cómo?». «Con lo que yo sé hacer, con lo que soy. Voy a estar atento, a cuidar, a escuchar lo que nadie dice, a ver al que está cayendo antes de que toque fondo». Ella sonrió. «Entonces ya empezaste». Hoy, mientras grabo este video, han pasado unas semanas desde aquel día. La casa sigue hermosa, pero lo más bello es lo que no se ve. Las miradas cómplices de mis vecinos, las risas compartidas, la certeza de que en este barrio nadie está solo. Porque sí, vivimos tiempos duros.
Hay injusticia, hay desigualdad, hay miedo, pero también hay esperanza. Y la esperanza, créeme, tiene forma de mano extendida. Este video no es solo sobre una casa reparada, es sobre una red invisible que nos sostiene. Es sobre la fuerza de una comunidad que decide actuar, en silencio, con amor, sin pedir permiso. Y ahora solo quiero hacerte una pregunta. ¿Y tú? ¿Conoces a alguien que necesite que lo vean? Porque a veces no hace falta decir nada. Solo hace falta empezar.